Muy buenos días, estimadas hermanas, hermanos y distinguidas visitas. Les agradezco se hayan dado cita para escuchar la charla que ha sido propuesta para que yo la presente en esta oportunidad y que lleva por título IPCH 1975 al 2016, la iglesia que vi y de la cual soy testigo. IPCH es Iglesia Presbiteriana de Chile. Agradezco sentidamente al reverendo Marcone de Serra Cavallo y consistorio de la primera Iglesia Presbiteriana de Santiago por su estimado ciclo de conferencias sobre historia del presbiterianismo en Chile. Estimando les ofrezca, con vuestra apreciada y generosa disposición, mi testimonio personal. Consideraré la exposición en tres partes. La primera es cómo era y qué hacía antes que el Señor me llamara a su iglesia, particularmente la primera Iglesia Presbiteriana de Santiago. Esta parte va del año 1950 al 1964. La segunda parte es cómo y por qué el Señor tuvo misericordia de mí y me escogió para servirle en la iglesia. Esto va entre los años 1975 al 2008. Y la tercera parte es mi condición de testigo de la iglesia como miembro del Presbiterio del Centro del año 2009 al 2016. Nací en el año 1939 en el seno de una familia de clase media, domiciliada en el barrio Independencia con Echeverría, a 4 cuadras al norte del Mercado Central, Mapocho. ¿Cómo era y qué hacía entonces antes que el Señor me llamara a su iglesia? Particularmente a esta iglesia. Este periodo desde mi escolaridad hasta mi matrimonio, 11 y 25 años de edad respectivamente. Se dice que en nuestro tiempo lineal, el cronos, las circunstancias y acontecimientos que ocurrieron en el pasado tienen vigente un presente, es decir, el pasado tiene su presente y que lo constituyen nuestros recuerdos. El día de hoy obviamente es nuestro presente y para el futuro su presente son las promesas aún no cumplidas. Entonces, en virtud de lo dicho, el Señor me ha brindado en este día la oportunidad de que hoy disfrute de algunos de mis más caros recuerdos, de mi familia y otros, y que me permito compartir con ustedes. Papá Óscar Valenzuela Muñoz, 1901 a 1964. Profesor de química de varios colegios y liceos secundarios de Santiago, así como de algunos centros de educación superior. Fue miembro de la Sociedad Científica de Chile, de la Sociedad Nacional de Profesores, de la Sociedad y Centro de Profesores de Ciencias Biológicas y Químicas, Federico Yojo, de la Sociedad Chilena de Historia Natural, del Bienestar Estudiantil del Liceo Manuel Barros Borgoño, de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, de la Liga de Estudiantes Pobres y de la Sociedad de Colonias Escolares Luis Dinamarca, entre otras. En su vida masónica fue miembro de la Logia Renacimiento número 8 del Valle de Santiago, director de la revista masónica por 19 años, investigador de temas masónicos, ilustre y poderoso hermano, gran guardatemplo de la Gran Logia de Chile, grado 32 de 33 del rito escocés antiguo y aceptado de la Gran Logia de Chile.
Mamá Marta Silva Gómez, 1902 a 1908. Cariñosa dueña de casa que educó y formó a sus hijos con altos valores y principios éticos y morales. Mis hermanos, Hugo hizo sus preparatorias y humanidades en el Instituto de Humanidades Luis Campino y en la Universidad de Chile, dentista. Mireya, Eliana y Martita, dueñas de casa, estudiaron sus preparatorias y humanidades en el Colegio María Inmaculada. Hoy yo sobrevivo a toda la familia a los 78 años de edad. Deseo compartir con ustedes un par de mis más caros recuerdos. El primero, en el año 1950 tenía 11 años de edad. Estudiaba en el Liceo de Hombres número 4, Manuel Barros Borgoño, cursaba el 5º año de preparatoria. Los tranvías eléctricos era una locomoción pública muy segura en Santiago, además de los microbuses. Yo tomaba el número 36, por recomendación de mi papá, que también lo usaba, cuyo recorrido era Matadero Independencia, que partía en Franklin con Chiloé, Sargento Aldea y Arturo Prat, Alameda de las Delicias, Ahumada, Puente Garita de Mapocho, Avenida Independencia hasta Plaza Chacabuco. Regresaba por Independencia, Bandera, San Diego hasta Franklin. Además tenía un servicio nocturno. Tenía un tomacorriente trasero con polea y resorte sobre el techo del tranvía, conectado al tendido de la línea eléctrica aérea. Yo lo tomaba en Independencia con Echeverría y me bajaba en San Diego frente al Liceo Manuel Barros Borgoño. Y a la vuelta me bajaba en Independencia con Echeverría a una cuadra de mi casita. Para mí era un trayecto de 40 minutos, más o menos. Entraba al liceo a las 8:30 de la mañana y salía a las 13:30. Un día me puse al frente de manejo del tranvía, al lado del conductor. Me miró y no me dijo nada. Y cuando veía que él venía manejando, me instalaba a su lado. El conductor se llamaba Don Francisco, un caballero adulto mayor, calzado negro, pantalón gris, cotona recta beige, camisa blanca impecable sin corbata, gorra militar beige con el logo de la empresa de los tranvías y visera negra. Era una persona de muy pocas palabras. Tenía su manito izquierda sin movimiento, casi recta, y la protegía con un forro de lana de vivos colores. Y me dejaba permanecer a su lado frente a un volante que en caso de emergencia, al girarlo con fuerzas, tiraba las cadenas para activar el freno del tranvía. Cosa que nunca sucedió. Un día algo le pregunté y no me contestó, solo me sonrió con ternura. Me sentía cómodo y por lo demás nunca he sido un buen conversador. Entonces conducíamos el tranvía muy atentos y yo escuchaba las conversaciones de los pasajeros que iban detrás de mí y me entretenía sobremanera viendo a la gente que circulaba por las calles bajo fuerte lluvia, porque en esos días a veces llovía toda la semana. La gente en general vestida con colores grises y todos los hombres usaban sombrero. La tienda donde golpeé el monito, que todavía existe en la calle 21 de Mayo, ofrecía variados modelos de sombreros para caballeros. Al lado había una tienda que se llamaba Voronov, que reparaba y planchaba sombreros.
Bueno, la calefacción del frente de manejo del tranvía era muy agradable, con un poco de olor a aceite de la válvula de freno de aire. Una compresora funcionaba permanentemente y era el ruido característico del tranvía. Yo mirando aprendí cómo se manejaba, sin hacerlo, por cierto. La palanca metálica con empuñadura de madera caoba, era una madera caoba brillante, aplicaba las resistencias que iban instaladas en el árbol vertical dentro del frente de manejo y podía girar hasta 360 grados. A los 180 grados iniciaba la tracción de empuje del tranvía y la tercera en 270 grados era la marcha del crucero normal. No se podía usar la cuarta, 360 grados, porque no había línea ni calles para una velocidad del tranvía mayor a los 40 kilómetros por hora aproximadamente. En el frente de manejo habían 4 válvulas para aire de paleta horizontal para abrir las puertas. La primera al lado izquierdo abría puerta trasera donde subían los pasajeros. La segunda para la puerta delantera donde bajaban los pasajeros. Cuando el conductor tenía que colocar el tomacorriente que se había salido de la línea eléctrica, abría su puerta, bajaba, colocaba el tomacorriente y si era preciso usaba la palanca para ver si había un cruce con otro tranvía y poder seguir su camino. Antes de hacer esto, el conductor tenía que colocar y vaciar todo el aire del tranvía e inyectar aire fresco. En esa circunstancia, el tranvía no se movía por ninguna circunstancia. Era como el freno de mano. Don Francisco era muy consciente para manejar el freno de aire con su mano derecha. Era una pieza metálica de un cilindro que, aplicando por las muescas de ese freno, lo hacía muy bien y nunca tuvo empellones ni brusquedades en el frenado. Don Francisco tenía la particularidad y le ponía un forro de lana a este cilindro, que no era más que una cosa así. La manejaba con su mano derecha y con su mano izquierda inhabilitaba las resistencias para el que caminara el tranvía. El cobrador iba en la parte trasera y con un timbre que él podía anunciar al conductor que el tranvía podía reiniciar su marcha. Don Francisco podía conducir sentado o de pie, pero a cada rato oprimía un botón en el piso que se llamaba hombre muerto, y que si no se presionaba regularmente, el tranvía suponía que algo le podía haber pasado al conductor y el tranvía se detenía automática y completamente. Eso tampoco sucedió. Al final, construí un simulador en mi casa y de vez en cuando conducía el tranvía haciendo los ruidos con la boca. Esto aconteció por un año más o menos porque me cambiaron de colegio. La disciplina de Francisco y su servicio a los pasajeros me marcó y siempre lo recuerdo. El segundo recuerdo, a la misma edad, a veces mi mamá me pedía la acompañara al centro, también en días de lluvia, para comprar sus cosas y antes de regresar a casa me invitaba al Café Mozart, que estaba en la calle Phillips, en la Plaza de Armas, un ambiente europeo, cortinas crema, manteles café naranja,
mesitas para 2 personas, sobre las cuales habían apliqués con pantallas de género color amarillo para luz cálida, donde nos servíamos un plato hondo de sopaipillas pasadas o de picarones, con un tecito caliente sabor a canela. Y yo a veces le daba a los picarones y a las sopaipillas. Así era mi vida de adolescente. Mis hermanos se casaron y yo vivía con papá, mamá y Martita, mi hermana menor. Para mí el día domingo, cuando venían mis hermanos a almorzar, era muy feliz, porque después de almuerzo teníamos algunos juegos de salón. Mi papá era muy generoso en esos almuerzos. Él hacía la merienda. El comedor tenía una mesa ovalada para 12 personas. La vitrina de vidrio donde se guardaban vasos, copas para aperitivo, champaña, aguas para copas rosadas para vino tinto y verdes para vino blanco, copas pequeñas para bajativo y fuentes para aguamanil. El aparador, un mueble con espejo donde se guardaban licores, conservas, frutos secos, café, té, etc. Y el trinche, otro mueble sin espejo, donde se guardaba toda la vajilla y encima del mueble había un juego completo de té de porcelana para 12 personas. Además había una caja de cuchillería para 24 personas con servicios para todas las comidas. El año 1961, ya de 22 años de edad, trabajaba en la firma británica Williamson Balfour y Compañía Sociedad Anónima. Y de acuerdo a la recomendación de mi mamá, que me dijo, cuando elijas una empresa grande para trabajar, no te muevas de allí, porque ahí harás carrera. Así fue, porque tuve un jefe extraordinario, don Orlando Castillo Lavín, que me formó como un empleado de confianza de la firma, de tal manera que luego de 35 años de ininterrumpida labor, me formó como un empleado de confianza de la firma, de tal manera que me pensioné siendo gerente de comercio exterior. En ese entonces cortejaba a una niña muy hermosa y distinguida, que actualmente es mi esposa Adriana. Teníamos deseos de formalizar muy luego nuestro matrimonio. Entonces mi futura suegra, Susana, de familia evangélica, me pidió si yo y mis padres aceptarían que nos casáramos en la iglesia evangélica. Su padre, don Manuel Jesús Valenzuela Carrasco, era pastor de la iglesia metodista pentecostal de Rancagua. Hice las consultas y con muchísimo agrado nuestro matrimonio fue bendecido el 27 de junio de 1964 por el pastor Rodolfo Vergara Ayares en la Cuarta Iglesia Presbiteriana de Santiago, ubicada donde vivía mi futura suegra con mi prometida. No volvimos a la iglesia, pero en nuestro corazón existía preocupación porque nuestros hijos alternaban en el colegio y amigos donde el Evangelio del Señor Jesucristo figuraba para nada. Mi suegra, que era muy generosa y prudente, de vez en cuando nos enviaba el mensaje para que rectificáramos nuestro camino. Mi esposa Adriana trabajaba en la Compañía de Consumidores de Gas de Santiago, cuya oficina principal estaba en la calle de Santo Domingo al llegar a Bandera. Y a veces nos juntábamos para almorzar en el club social de la compañía, que quedaba en Santo Domingo, frente a una iglesia que siempre estaba cerrada. Y casualmente un día descubrimos que tenía un escudo en su frontis, que todavía está, que decía Iglesia Presbiteriana Central. Grande fue la sorpresa y bueno, después de 11 años, un domingo del mes de julio del año 1975,
fuimos a visitarla con nuestros 3 niños y mi suegra, muy generosamente recibidos en esta iglesia. Pedimos hablar con el pastor, que era don Horacio González Contese. Le manifestamos nuestro pasar y en lo principal que nuestro matrimonio había sido bendecido por el pastor Rodolfo Vergara Ayares en la iglesia ubicada en calle Sierra Bella con Maule. El pastor González tomó nota, se enteró de quiénes éramos y qué hacíamos en esos días. Fuimos cariñosamente invitados a venir a la iglesia y se inicia entonces nuestra vida en la primera iglesia presbiteriana de Santiago, miembro de la Corporación Iglesia Presbiteriana de Chile. Segunda parte. ¿Cómo y por qué el Señor tuvo misericordia de mí y me escogió para servirle en la iglesia? Desde el año 1975 a 1994. Periodo en que como miembro en plena comunión vi la primera iglesia presbiteriana de Santiago, en adelante la iglesia. Conocí a su pastor titular, don Horacio González Contese, ordenado al Sagrado Ministerio el año 1957. Un hombre reposado, tranquilo y muy afectuoso. Me referiré en parte a una entrevista exclusiva que él concedió al Mercurio el año 1981. Periodista don Manuel San Martín Price de El Mercurio. Decía este periodista: Horacio González Contese no representa los 77 años que tiene. Sus amigos lo describen como un hombre con gran carisma personal, excelente orador, con el entrenamiento de un pastor protestante, dinámico, alegre y realizador. Cuando fue gran tesorero, impulsó la construcción del Club de la República, sede central de la masonería. Sus adversarios lo acusan de vehemente miembro de la iglesia presbiteriana, de la cual fue moderador. De tez muy pálida, denuncia el origen suizo por la línea materna, viste con pulcritud. Fue elegido gran maestro en junio de 1974. En una oportunidad en que acompañé a mi padre al centro, me invitó a conocer el Club de la República y uno de sus templos, no recuerdo cuándo, que quedaba en Alameda con Santa Rosa, que tiempo después sufrió un devastador incendio que lo destruyó por completo. Vi los símbolos que en él había, las luces, las bancadas de sillas, una frente a la otra, el asiento del presidente, las columnas, la cadena y varias cosas más. Solo fue eso y nunca más me habló de ello. En 1984 fui presentado e iniciado en la masonería, en la logia de Vera y Constancia número 7 del Valle de Santiago. Y entendía a cabalidad sus quehaceres y recordaba a mi padre con nostalgia. A partir del 31 de abril hasta el 5 de diciembre de 1976, mi esposa y yo hicimos el curso de catecúmenos, que es el que se instruye en la fe y la doctrina cristiana evangélica y que el presbiterianismo o calvinismo considera los atributos de Dios trino y uno en la creación, en la redención y en la salvación. Fuimos bautizados antes del fin del año 76, también nuestros 3 hijos y mi suegra Susana, recibida miembro ex oficio. Vi y escuché sermones del pastor González, piezas de excelente retórica y de una oratoria con muy buena dicción y modulación. Se le entendía todo, a pesar de su bajo timbre de voz. La mayoría de las veces lo hacía con ilustraciones personales vividas por él o de alto interés social. Independientemente de la clasificación de los sermones,
la clasificación clásica de los sermones, para él como autodidacta eran irrelevantes. Escogía un texto bíblico de sentido completo, con una denuncia o anuncio del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, o ambos íntimamente relacionados. Aplicaba una dimensión profética porque no se trataba de un discurso baladí, sino de la palabra de Dios. Disponía de una dimensión sacerdotal, toda vez que en virtud del sacerdocio universal de los creyentes es fundamental la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Explicitaba una dimensión pastoral, porque la verdad debe ser manifestada con mucho amor, y finalmente una dimensión cristocéntrica con un fuerte llamado al Evangelio del Señor Jesucristo, porque por nuestros pecados somos abatidos y Dios en Jesucristo nos ama, nos cuida, nos comprende, nos conduce al arrepentimiento, nos perdona y nos concede otra oportunidad. Por eso sus sermones eran muy motivadores y hacían reflexionar a los escuchas. A veces terminaba su homilía con una dimensión poética, como la promesa del salmista, o con un hecho proverbial acontecido, naturalmente en conexión con su sermón. Vi y escuché algunas ilustraciones en los sermones del pastor González. Por ejemplo, decía: cuando tengas algo que decir, piensa en lo que vas a decir. Y cuando te llegue el turno, te pones de pie, lo dices y te vuelves a sentar. Otra: las costumbres en el hombre se transforman en hábitos, y estos en personalidad, y esta finalmente en un destino. Por eso, para que éste tenga sentido, debe estar ilustrado por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esta otra: el protestantismo reformado, presbiteriano, calvinista, tiende a la revelación de la vida común y del trabajo. No conoce de una separación básica entre vocaciones religiosas y seculares. Considera a todos los hombres responsables individualmente ante el Señor, con el privilegiado deber de servirle por medio de toda la vida, cualquiera sea el campo en que ésta se desenvuelva. Por eso, lo que hagas debe ser de calidad, de excelencia, de lo mejor, porque así se alaba a Dios con el consiguiente beneficio para amar al prójimo. Por eso, la Iglesia presbiteriana nunca será de multitudes. Por eso, la Iglesia presbiteriana nunca será de multitudes. Es una élite, sin ser elitista. Vi y escuché al pastor González una muy relevante. Aquí todo el que se le confíe el púlpito lo hará con toga. Es un hábito protestante. Por ser testimonio de ilustración académica en los países del primer mundo, donde nace la Reforma protestante, y por ser también un delantal doméstico para servir al Señor Jesucristo y al prójimo, y también para evitar distracciones de los oyentes por la vestimenta del predicador. Una más, de suyo importante. Cuando visitó el Observatorio Monte Palomar en California, Estados Unidos, le presentaron a los astrónomos de turno que iban a trabajar en su profesión. Iban vestidos de smoking. ¿Y por qué?, consultó el pastor González al jefe del observatorio, que le contestó: es que van a inmiscuirse donde Dios trabaja. De ahí que el pastor González recomendó para todos quienes utilicen tribuna pública en la iglesia, deben hacerlo por la misma razón, sino de etiqueta, pero con una muy buena presentación personal. Vi y escuché los sermones del pastor Contese.
Casi siempre eran temáticos, pragmáticos y con un profundo llamado a vivir honesta y consecuentemente con lo que se dice creer. Tuvo mucha ascendencia entre los jóvenes de la iglesia. Mis hijos Pablo, Roberto y Fernando a menudo evocan sus enseñanzas y cariño. Decía, con respecto a las ofrendas que se reciben durante el culto, que es una actitud espiritual, deben ser exclusivamente para el Señor y la extensión de su reino, y administradas por una sola y única tesorería. En un cariñoso, respetuoso dibujo que un hermano talentoso hizo del pastor Contese, logró interpretar y comunicar su personalidad y su gesto característico de sus manos. Este dibujo no lo conoció nadie, tampoco él. Ahora lo muestro con mucha gratitud al pastor Contese. El Departamento Presbiterial de Jóvenes en el año 1996 realizó un foro acerca del sentido bíblico de la libertad, con el referente bíblico de Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El foro consultaba el tema libertad del pecado, libertad de conciencia y la relación entre libertad y responsabilidad. Al pastor Contese le correspondió el tema libertad de conciencia y su conclusión fue que la libertad de conciencia es algo integral, completo. La libertad de conciencia es algo integral en el hombre. Tiene libertad de conciencia toda vez que es obediente al Señor Jesucristo. Vi y escuché sermones del pastor Fernández. Eran del más alto llamado, como lo hizo el apóstol Pablo, en el sentido de predicar a Jesucristo y a este crucificado. Con todo lo que esto implica, el pastor Fernández era muy culto, sabía idiomas y dominaba el hebreo y el griego. Por eso sus observaciones abundaban en las traducciones correctas o el sentido que debieran tener los textos de la Biblia Reina Valera de 1960. Fue trasladado al Presbiterio Centro Sur como pastor designado en la primera iglesia presbiteriana de San Fernando, donde lamentablemente falleció antes de los 2 años de pastorado. Vi en la iglesia que su consistorio aprobaba por unanimidad los acuerdos, aun cuando existieran disensos en minoría, y aplicó la disciplina cuando correspondió. La tesorería de la iglesia era llevada por una profesional contable y disponía de informes semanales o cuando el consistorio se lo pidiese. Registraba los ingresos por concepto de contribuciones, diezmos y ofrendas, asimismo los pagos de las contribuciones al presbiterio y las ofrendas sinodales, también los gastos directos e indirectos de la iglesia. Vi a la iglesia que en la escuela dominical los profesores utilizaban el texto graduado para maestros y alumnos del curso evangélico hispanoamericano, o de la misma manera el de la editorial Vida. Vi en la iglesia el frugal desayuno pastoral, ministrado por el pastor Horacio González. Era muy atractivo, con la presencia de muchos hermanos y adherentes que se turnaban para hacerse cargo de las vituallas. El pastor siempre llevaba una canastita con sanguchitos de queso. Disertaba de muchos temas,
bíblicos o de la cotidianidad. Conservo 11 cuadernos y 60 cassettes del desayuno pastoral. Y en una oportunidad confesó una autocrítica. Dijo, me enfrentaban a un par de preguntas de alguien que tenía ascendencia sobre él. Le decían, Horacio, ¿cómo está tu conciencia? Horacio, ¿te financias? Eso lo promovía a ser un mejor ciudadano en la sociedad de los creyentes en el Señor Jesucristo. Nos contó también que un día caminando se detuvo y se dijo, deja de pensar leceras. Y borró algo en su libreta personal. También dijo que cuando estudiaba en el liceo tenía compañeros que le gustaban las fiestecitas. Y siempre lo invitaban a participar, porque era una persona muy atractiva y entretenida. Se excusaba con muchos argumentos para no ir, hasta que un día dijo, no, porque soy presbiteriano. Ah, le dijeron sus compañeros y lo dejaron tranquilo. Para el pastor fue muy duro tener que evidenciar una convicción espiritual y no haber sido capaz de hacerlo por medio de una vida consecuente con ella. Cuando el pastor González no podía asistir al desayuno, lo reemplazaba el pastor Contese, que decidió tratar metódicamente el primer libro de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, que se llama El conocimiento de Dios en cuanto es creador y supremo gobernador de todo el mundo. Y recuerdo un par de sus intervenciones. Dijo, la reforma protestante ha establecido la libertad de conciencia, el derecho al libre examen, el derecho a expresar juicio privado, el derecho a evidenciar propia opinión. El derecho a ejercer una mayordomía discernida y la responsabilidad individual ante Dios y los hombres. Enfatizar la redención por el trabajo. Disponer de independencia eclesiástica en idioma vernáculo. Y el concepto de iglesia reformada, siempre reformándose por el Espíritu Santo. Todo esto en virtud de que es el Señor el que llama y escoge y en ningún caso en virtud de ningún derecho o mérito humano. Además, resumió las 95 tesis de Lutero acerca de las indulgencias. Dijo, la Iglesia no puede excluir la voluntad de Dios. Solo Dios tiene la prerrogativa de absolución y no el Papa. Solo Dios, de igual manera, puede remitir el pecado y no el Papa. Las penas del purgatorio no existen. Son solo para los vivos, disueltas por la muerte. El arrepentimiento reemplaza cualquiera y todas las indulgencias y el tesoro de méritos no se encuentra en la Iglesia, sino en Jesucristo y su Evangelio. Vi al pastor González cómo ayudó a mucha gente en la Iglesia, pero su actitud paternalista, generosa, e individualista, impidió hacerse acompañar por otras personas que hubiesen tenido la misma actitud solidaria. Vi la Iglesia centrada en sí mismo. Es cierto que en la Iglesia existe la mácula de pecado que necesita ser erradicada, pero con mayor razón en el mundo exterior. Una Iglesia misionera tiene interrelación entre el teólogo, el pastor, que predica en virtud de una permanente y exhaustiva hermenéutica, una pastoral que discipula y una organización misionera en nuevas iglesias conforme al texto bíblico relatado en Hechos 14, 21 al 23.
Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Predicación, discipulado, organización, iglesia misionera. Vi la iglesia en sus estables departamentos de hombres, de señoras, de jóvenes e infantil, estudio bíblico o testimonios personales de los días miércoles. Una excelente disposición para trabajar en la mantención de la iglesia y sus dependencias. Destaco el departamento de hombres a nivel local, con una asistencia regular no menor de 10 hermanos. Uno traía el tema de estudio bíblico y otro el ágape fraternal. Todo previamente programado. El departamento era partícipe en muchas actividades a nivel presbiterial o sinodal, con la excelente colaboración del presbítero Enoc Urrutia Lobos, hoy pastor de la primera iglesia presbiteriana de San Fernando, la primera iglesia presbiteriana de San Fernando, que trabajó con el suscrito y recuerda con gratitud a los pastores de la Iglesia Presbiteriana de Chile, con los que alternó, y especialmente con los de la jurisdicción del Presbiterio Centro, pastor Horacio González, pastor Daniel Contese, pastor Manuel Covarrubias, pastor Gidelcio Ferreira y pastor Manuel Hernández. Vi a la iglesia con hermanas o hermanos, directores presbiteriales o sinodales, elegidos en varias oportunidades por sus pares de las otras iglesias de la jurisdicción. Vi a la iglesia con hermanos miembros en los directorios de la Corporación Iglesia Presbiteriana de Chile, de la Corporación Unión Evangélica, de la Maternidad Madre e Hijo, del Hogar de Ancianos de Quilpué, del Campamento La Granja del Tao y de la Escuela Diaria número 65, Presbiteriana El Salvador. En los años 2007-2008, en mi calidad de administrador general de la Escuela 65 Presbiteriana El Salvador, por mandato de la Corporación Unión Evangélica, se adquirió la propiedad al Servio Metropolitano y enseguida se concretó el proyecto Jornada Escolar Completa, con financiamiento compartido. Hoy es un edificio de 3 pisos, con biblioteca, oficina UTP, oficina dirección y secretaria, sala de estar, sala de profesores, comedores, sala de computadores y una matrícula de 300 alumnos desde pre-kinder hasta 8º año básico y un amplio patio asfaltado para los educandos, personal docente y paradocente calificados. Vi y supe que el año 77 el pastor González fue nombrado socio cooperador sostenedor de la función educacional del Estado, bajo el título distintivo Escuela Particular Gratuita, subvencionada número 65, Presbiteriana El Salvador, con domicilio en Avenida La Serena 8283, población San Gregorio, comuna de La Granja, región metropolitana. El pastor González inició allí una obra de avanzada, la llamó Puerta de Salvación, con la colaboración de los departamentos de hombres y de jóvenes. Los encargados de la obra tenían un hijo que se llama el hermano Vladimir Pacheco Pereda, que realizó sus estudios teológicos en otra iglesia, solicitó y fue aceptado como pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Vi y lamenté
que en el año 1979 la iglesia sufrió un voraz incendio, quedando solo el templo por la eficacia de los cortafuegos. En menos de 60 días se construyó una casa prefabricada para la familia cuidadora, que es lo que está allá adentro. Una casa provisoria, pero en definitiva es la casa que va a prevalecer, quizás hasta cuándo. También se construyeron varias salas de clase de material ligero, así también los baños. Posteriormente todo fue reconstruido como se observa en el día de hoy, con fondos propios de la iglesia. Esta fue la segunda parte. Porque el Señor tuvo misericordia de mí y me trajo a la iglesia. La iglesia que vi, en la iglesia que viví y participé. Tercera parte. Mi condición de testigo de la iglesia como miembro del Presbiterio del Centro. El año 1994 fui ordenado al pastorado de acuerdo al estatuto normativo de la forma de gobierno de la Constitución de la Iglesia. El año 1995 fui pedido como pastor de la primera iglesia presbiteriana de San Fernando, del Presbiterio del Centro, Sur. La administré hasta el año 2002. El año 1999, con la venia del Sínodo, estudié en la Corporación Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Y el año 2004 obtuve el título académico de licenciado en Teología. Fui trasladado al Presbiterio del Centro como pastor a cargo de la obra de avanzada del Tao, del campamento La Granja de la Corporación Unión Evangélica, que fue organizada el 26 de agosto del año 2006 bajo el nombre distintivo de Primera Iglesia Presbiteriana del Tao. El año 2008 dimití voluntariamente al pastorado, de acuerdo al artículo 141, inciso A, de la forma de gobierno de la Iglesia, congregándome en la Iglesia sin ser miembro de ella. Fui testigo de la iglesia en que fue ordenado el pastor Manuel Caro Espinosa. Ahí está mi pastor. También bajo el estatuto normativo. El año 1988 fallece el pastor González, oficiándose un velatorio en el Gran Templo de la Gran Logia de Chile, con la visita del presidente de la República, don Augusto Pinochet Ugarte, y la mayoría de sus ministros, familiares, hermanos y amigos. En la primera iglesia presbiteriana de Santiago se realizó un culto de acción de gracias al Señor Jesucristo, con audio externo, y suspensión del tránsito en Santo Domingo entre Maquiver y Miraflores, con la presencia del señor edecán de ejército en representación del gobierno. En el cementerio general, por Avenida La Paz, sus hermanos de logia hicieron el ritual de la cadena mística, sin un eslabón, la que se cierra nuevamente, porque la muerte no puede disolver la fraternidad masónica. A la gloria del gran arquitecto del universo. El año 1999 fallece el pastor Contese, Daniel Contese, y la primera iglesia presbiteriana de Chile, sus familiares, hermanos de logia y amigos lamentaron mucho su partida. La pena grande por el pastor Contese, que había partido, era muy querido y estimado en la iglesia presbiteriana de Chile. Fue consolada en un solemne culto de adoración y alabanza al Señor Jesucristo. El año 1999 al 2004 llega a la iglesia el pastor Manuel Hernández. El año 2005 al 2007 el pastor brasilero Gidelcio Ferreira. El año 2007 al 2008 el pastor Eduardo Contreras. El año 2008 al 2015
el pastor Manuel Covarrubias. El año 2014 al 2015, el pastor asociado Juan Pablo Huica. Y el año 2016, el actual pastor brasilero Marcore Becerra Cavallo. El año 2000, la Iglesia adquiere un departamento pastoral a nombre de la Corporación Unión Evangélica que habilita con todo el mobiliario en calle San Pablo, sector Camin, Brasil. La Iglesia mantuvo su desenvolvimiento acostumbrado, aumentando su membresía, sus contribuciones, ofrendas y diezmos, y como siempre, destacándose entre las otras iglesias de la jurisdicción por sus aportes eclesiásticos y administrativos. Mantiene seriedad, formalidad, en especial de su pastor, digno de ser imitado, y es muy activa en todos sus quehaceres, con un presbítero regente en la Secretaría de Actas del Presbiterio Centro. Esa fue la tercera parte. Testigo de esta iglesia. La primera parte, mi juventud, hasta mi matrimonio. La segunda parte, llegué a la iglesia. ¿Cómo vi la iglesia? Dejé de ser miembro de la iglesia porque fui pastor y miembro del presbiterio. Después de eso, testigo de la iglesia hasta ahora. Bien, estimadas hermanas, hermanos y distinguidas visitas, les reitero mi gratitud por haberme acompañado y me parece esencial privilegiar esta narración histórica con mis ministerios en la iglesia, a saber, ordenado pastor el año 1994, pedido por la primera iglesia presbiteriana de San Fernando del año 1995 al 2002, estudios de licenciatura en teología entre los años 1999 al 2004, designado pastor en la primera iglesia presbiteriana del Tao entre los años 2003 al 2006. Fraternalmente en Cristo, licenciado Patricio Valenzuela. Muchas gracias.